Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a esta nueva eh, versión del ciclo de webinars de física de la materia condensada y estadística que estamos organizando como grupo de la Universidad de la Frontera. En esta ocasión, el profesor Baxon Carvalho de la Universidad Federal de Viçosa nos va a dictar una charla titulada Curvature Effects on the Properties of the Magnetizations in Ferromagnetic Nanoparticles on Torus, Saddles and Domes. Así que dejamos entonces al profesor Baxon. Ok, gracias Nicolás. Buenas tardes a todos. Me gustaría decirles que yo, a pesar de hablar un poco de español, no escribo tan bien, así que toda la presentación está en inglés, pero voy a tratar de intentar hablar español y les agradezco la paciencia por escuchar el español con el acento brasileño. Ok. Mi nombre es Waxon Carvalho Santos y como dijo Nicolás, yo trabajo en la Universidad Federal de Viçosa y la Universidad Federal de Viçosa está localizada en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Es una ciudad muy pequeña, con aproximadamente 80.000 habitantes y tiene una universidad muy grande, que es la Universidad Federal de Viçosa, que atrae estudiantes de todo Brasil. ¿Okay? Entonces es una universidad muy hermosa, donde trabajamos acá, pero está un poco mal ubicada al final. Yo empiezo presentando acá el grupo de colaboradores que trabajan conmigo en los trabajos que voy a presentar hoy en día. Acá está el profesor Jackson Fonseca, que también trabaja en la Universidad Federal de Viçosa. Y estos cuatro acá son estudiantes. Rafael Casillas es un estudiante de doctorado, Beatriz y Guillermo estudiantes de magíster y Pedro es un estudiante de pregrado que está empezando a trabajar conmigo ahora. En Chile yo también tengo algunos colaboradores acá. Están 5 de ellos. Yo estoy haciendo Injusticia ahí con Gabriel Elías, que también es colaborador, Sebastián Allende, Daniela Mancilla, pero yo no logré sus fotos y no los agregué acá, pero igual son colaboradores en los trabajos que voy a presentar a partir de ahora. ¿Ok? La charla que yo preparé para ustedes está dividida de esta forma, haciendo una introducción, después por qué estudiar efectos de curvatura, los resultados que obtuvimos para nanotoros, después para puntos de silla y paraboloides, una relación intrínseca entre curvatura y winding number en sistemas curvos. Después, un último resultado que obtuvimos muy recientemente en domos, que es estabilización de isquímios en domos. Y después, al final, hablar de algunas posibilidades de trabajos futuros que pueden ser desarrollados. ¿Ok? Bien. Como una introducción, es muy sabido, yo creo que quien está acá en esta charla debe tener esto muy claro, no sé, pero un material ferromagnético, por lo general, si él es grande, está dividido en regiones donde la magnetización, si consideramos la magnetización como vectores, dentro de la teoría del micromagnetismo, así es. Entonces, si consideramos que la magnetización es un vector, podemos decir que un magneto grande tiene regiones de donde la magnetización apunta en distintas direcciones y estas regiones son llamadas de dominios magnéticos. Así que cuando tenemos un material ferromagnético en un tamaño relevante y arriba de la escala de los micrómetros, aparecen muchas regiones y este sistema es dividido en multidominios. Y estos multidominios aparecen principalmente debido a una competencia entre distintas interacciones. Mientras, desde un punto de vista muy simplista, muy simplório, no sé cuál es la mejor palabra para aplicar ahí, pero desde un punto de vista muy simple, nosotros tenemos que la interacción de exchange es una interacción de corto alcance y para ella los momentos magnéticos deben quedarse paralelos para un sistema ferromagnético. La interacción dipolar es una interacción de largo alcance
y desde el punto de vista de la interacción dipolar, los momentos magnéticos prefieren estar apuntando en direcciones opuestas. Además de estas dos interacciones, nosotros también podemos destacar la interacción de anisotropía, donde debido a la organización cristalina de un material, existen direcciones preferenciales para la magnetización y direcciones que van a haber un costo de energía. Si la magnetización apunta en direcciones de este tipo, va a haber un costo de energía, así que estas configuraciones donde la magnetización apunta en la dirección que no es preferente, no son, son configuraciones inestables, por así decir. Y al fin, una interacción que se quedó un poco famosa en los últimos años es la interacción de Chelyabinsk-Morilla, que también es de corto alcance, y la interacción de Chelyabinsk-Morilla, desde un punto de vista muy simple también, muy simplista, prefiere que la magnetización esté apuntando en direcciones perpendiculares entre sí. Y ellas pueden ser perpendiculares así, o entonces en esta configuración donde el punto es un momento magnético apuntando hacia afuera de la pantalla. ¿Ok? Entonces, debido a la competencia entre estas interacciones, aparecen configuraciones de multidominios en una estructura. Sin embargo, si nosotros vamos disminuyendo el tamaño de la estructura, el número de dominios magnéticos que pueden aparecer ahí disminuyen, y cuando uno se fija en la región de transición acá entre dos dominios magnéticos, esta transición no es una transición abrupta, sino que es una transición suave, y ella es determinada por una estructura llamada de pared de dominio. Y generalmente las paredes de dominios del tipo transversal puede ser pared de dominio del tipo block y pared de dominio del tipo Needle. Si seguimos disminuyendo el tamaño de la nanopartícula magnética, va a haber un tamaño tal donde la nanopartícula, la partícula magnética, empieza a comportarse como si fuera un dominio gigante, un monodominio gigante. Y esto está establecido por un teorema conocido como teorema de Brown, que dice que si la partícula es suficientemente pequeña, esta partícula se comporta como un dominio único. ¿Ok? Bien, existen ahí muchos trabajos mostrando evidencias experimentales para que la reducción del tamaño de las partículas llevan efectivamente a un cambio desde un tipo de configuración de magnetización hacia el otro tipo de configuración de magnetización. Entonces, una reducción, por ejemplo, en un anillo puede llevar desde una configuración de vórtice hacia una configuración conocida como configuración del tipo onion. ¿Ok? Entonces, el tamaño sí importa cuando uno piensa en sistemas ferromagnéticos, cuando la reducción implica en la supresión de dominios magnéticos. Sin embargo, además del tamaño, una otra cosa que también es muy importante es la forma de las nanopartículas magnéticas. Cuando uno compara, por ejemplo, un diagrama de estados de anillos cilíndricos, de dots discos cilíndricos con anillos cilíndricos, uno se fija que los diagramas de estados son ligeramente distintos. La región de vórtice es más estable en anillos do que en disco, por el hecho de que, a pesar de los dos sistemas serem cilíndricos, uno sacó un trozo del centro, y cuando se saca este trozo del centro, se suprime la formación del núcleo del vórtice magnético, así que los anillos pueden sostener vórtices para tamaños más chicos do que los dots cilíndricos. Si nosotros cambiamos la forma del anillo, es decir, si el anillo no es más como una estructura cilíndrica con bordas donde la curvatura cambia abruptamente y vamos a un toro, uno puede mostrar que efectivamente los vórtices son aún más estables en estas partículas. O sea, si nosotros cambiamos la forma de los anillos, uno puede agrandar la estabilidad de vórtices en nanoestructuras magnéticas. Bien, entonces, el tamaño sí que importa, la forma sí que importa. Entonces, ¿por qué es importante nosotros estudiarmos efectos de curvatura en sistemas magnéticos?
La idea es que en los últimos años han sido desarrolladas muchas técnicas experimentales para producir nanopartículas magnéticas de formas muy distintas. Entonces, en la literatura, yo no cito los trabajos acá, me he olvidado de poner acá las referencias, pero en la literatura aparecen anillos, nanoesferas, hay también capas de permalloy sobre sustratos no magnéticos, ya es posible crecer esto, membranas magnéticas que se arrollan, formando acá estas estructuras arrolladas de membranas no magnéticas, hilos modulares. Entonces, si uno se fija acá, existe una pequeña región que es más delgada do que el resto del hilo, y nanopartículas triangulares, pentagonales, cuadrados, rectángulos, y las más distintas formas pueden ser producidas con las técnicas experimentales actualmente. Desde el punto de vista de aplicación, existen dos propuestas recientes que son muy promisoras desde el punto de vista de aplicación de sistemas magnéticos, que son las llamadas racetrack memories, donde las racetrack memories son estructuras que uno pretende desplazar paredes de dominio, y las paredes de dominio desplazándose por esta estructura pueden ser usadas como estructuras para almacenamiento de datos. Además de paredes de dominio, son propuestos también nanotracks, racetrack memories, con skillions, que es una configuración de magnetización que tiene recibido mucha atención en los últimos años. Entonces, podríamos asociar la presencia o no de skillions a bits de información y que podrían ser grabados o leídos. Sin embargo, cuando uno piensa en este tipo de aplicación, uno puede fijarse que en esta región aparecen curvas y por lo tanto la pared de dominio o el skillion van a tener que pasar por regiones donde hay una curvatura. Y en estas regiones acontecen fenómenos muy entretenidos, muy distintos de lo que pasa en las regiones rectas de las estructuras. Por ejemplo, hay un trabajo de Yershov et al. Después acá va la referencia de este trabajo, donde ellos muestran que si uno tiene una nanopartícula, un nanohilo cilíndrico en la forma de un codo, la pared de dominio, dependiendo de la forma de la pared de dominio, si es tail to tail, cabeza con cabeza, o head to head, cabeza con cabeza, o tail to tail, yo no sé cómo traducir esto en español. Entonces, dependiendo de la forma de la pared de dominio, la pared de dominio prefiere apuntar hacia afuera o hacia el dentro del codo. Entonces, existe una fase preferente para la pared de dominio. Si una pared head-to-head, la fase preferente es una fase donde los momentos magnéticos en el centro de la pared de dominio apuntan hacia el exterior del codo. Y si es una pared de dominio tail-to-tail, los momentos magnéticos prefieren apuntar hacia dentro del codo. ¿Okay? Entonces uno percibe ahí que existe un efecto de curvatura en la dirección, para la dirección preferente de la pared de dominio. Además de las racetrack memories, una propuesta que es muy reciente también es la computación neuromórfica, que pretende utilizar nanopartículas magnéticas, arreglos de nanopartículas magnéticas, para simular el funcionamiento de neuronas. En general, acredita que nanopartículas que pueden oscilar en conjunto podrían comportarse como las neuronas en una comunicación. Y en una propuesta de Blachowicz y Erdmann se muestra que una posible arreglo de nanoestructura magnética serían como nanohilos curvos que estuvieran ahí oscilando, paredes de dominio y configuraciones de magnetización que oscilan en estas estructuras podrían ser usadas para hacer computación neuromórfica. Bien, desde el punto de vista teórico, yo creo que lo que ha sido el trabajo que ha sido más relevante en los últimos años ha sido un trabajo de Guy Day, donde ellos muestran que si uno toma la magnetización y escribe la magnetización en el espacio
curvilíneo, es decir, si uno tiene una geometría curva y parametriza la magnetización en el sistema de coordenadas de la geometría curva, donde E1, E2 son vectores tangentes a la geometría y N es un vector normal. Entonces, si uno parametriza la magnetización de esta forma, se puede mostrar que la interacción de intercambio, que es dada como siendo el gradiente de m al cuadrado, se escribe de esta forma. Y escribiendo la interacción de intercambio de esta forma, cuando la magnetización está escrita así, aparecen términos. Aquí aparece un término que depende exclusivamente de las curvaturas gaussiana y curvatura media. Y al fin, los autores encuentran que la interacción de intercambio efectivamente puede ser dividida en dos tipos de interacción. Una interacción de intercambio usual, que es el gradiente de phi cuadrado y gradiente de teta cuadrado, pero va a aparecer un otro término que viene desde la interacción de intercambio, y este otro término los autores atribuyen a una anisotropía y una interacción de Chaluzin-Moria inducida por curvatura. O sea, la curvatura puede inducir interacciones quirales en sistemas magnéticos. ¿Ok? Esto había sido percibido antes, algunos años antes, por Pedro Landeros, que desarrolló un trabajo con Álvaro Núñez ahí para estudiar el desplazamiento de paredes de dominio del tipo vórtice en nanotubos magnéticos. Y un poco después por Ricardo Hertel, que hizo algunas microsimulaciones magnéticas y mostró que efectivamente la curvatura inducía interacciones magnetoquirales. Un poco después, las referencias no están acá, pero Jorge Otálora también estudió sistemas de nanotubos magnéticos y mostró que spin waves o olas de spin desplazándose en nanotubos magnéticos tienen también direcciones preferenciales. Existe un acoplamiento entre las spin waves y la curvatura en nanotubos cilíndricos magnéticos. Entonces, este fenómeno que ha sido previsto en 2014 ya había sido observado, pero no en tantos detalles como lo que ha sido presentado por Gaidí et al., por Pedro Landeros y Ricardo Hertel. Y esta proposición ela nos lleva a algunos fenómenos que son muy, muy interesantes. Esta interacción de Chaluzin-Moria inducida por curvatura y la anisotropía inducida por curvatura llevan a algunos fenómenos que son muy, muy interesantes. Uno de ellos es que la pared de dominio se puede quedar pinchada en una región donde hay una curvatura, y además de eso, como yo ya había anticipado para ustedes, existe una fase preferente para la pared de dominio. Además de eso, si la pared de dominio se desplaza en un nanotubo o en un nanohilo helicoidal, se puede mostrar que la pared de dominio puede desplazarse puramente por efectos de curvatura en este tipo de sistema. Y un otro fenómeno interesante es que cuando uno estudia el desplazamiento de una pared de dominio transversal por un nanohilo cilíndrico recto, la pared de dominio que se desplaza por este nanohilo cilíndrico recto, la velocidad es lineal con el campo magnético. No existe ahí un régimen que es llamado de régimen de Walker para la pared de dominio. Sin embargo, si uno produce una pequeña curvatura en el nanohilo, uno muestra que el límite de Walker es atingido y de nuevo la pared de dominio empieza a ser una dinámica donde su posición sube y baja, pero siempre con un sueldo positivo, de tal forma que cuando uno produce una curvatura en un nanohilo magnético, uno recupera el régimen de Walker para paredes de dominio que se desplazan por este nanohilo. ¿Ok? Entonces, estos efectos han sido previstos primero acá por Moreno et al., y un poco después Casillas, que es el estudiante de doctorado que trabaja conmigo, hizo un estudio un poco más detallado del sistema. ¿Ok? Y al fin, una evidencia experimental de las interacciones quirales que vienen desde la interacción de intercambio han sido vistas ahora muy recién por el grupo de Denis Makarov,
y ellos muestran efectivamente que en estas estructuras que son como Vs magnéticos, aparece el tema de la fase preferente para la pared de dominio, si ella es head-to-head o tail-to-tail, y además de eso, aparece aqui um pequeno platô quando fazem a curva de histeresis que está associado a esta configuração de magnetização acá. E eles atribuem estas configurações de magnetização, al final de las cuentas, a um efeito que é um efeito quiral, que é dirigido por la interacção de intercâmbio. É um trabalho muito recente. Ok, entonces, con eso nosotros podemos ver que la curvatura produce efectos muy entretenidos en sistemas magnéticos. Y cuando yo empecé a trabajar con eso, yo empecé trabajando con nanopartículas magnéticas toroidales. ¿Y por qué estudiar nanotoros magnéticos? En primer lugar, nanotoros han sido estudiados en otros sistemas de física de materia condensadas, como microanillos poliméricos, que pueden ser crecidos, nanotoros de carbono, también son estructuras que son estudiadas, y en cristales líquidos neumáticos. Uno se puede estudiar ahí la orden direccional de las cristalites en nanotoros magnéticos. Y una de las cosas que me llevaron a empezar a estudiar nanotoros ha sido este trabajo. Este es el primer trabajo que yo he publicado en física. Y en este trabajo, él es mucho más como una teoría de campo do que un trabajo de magnetismo. En ello nosotros estudiamos el modelo sigma no lineal en un sustrato toroidal y mostramos ahí configuraciones de excitaciones topológicas que aparecen sobre el modelo sigma no lineal. Cuando el revisor estaba revisando nuestro trabajo, él sugirió que quizá fuera interesante estudiar nanotoros magnéticos. Entonces, a partir de eso, empezamos a estudiar nanotoros magnéticos. ¿Y por qué los nanotoros son interesantes de ser estudiados? En primer lugar, tienen una descripción geométrica muy simple. Los nanotoros pueden ser parametrizados básicamente en dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas que es tipo esférico y un sistema de coordenadas conocido como sistema de coordenadas toroidal. Este es muy sencillo de uno entender porque es muy parecido con la parametrización de una esfera. Y la parametrización de una esfera, un estudiante de física ve casi todo su curso de pregrado. Entonces es muy simple estudiar este sistema de coordenadas. Sin embargo, este otro sistema de coordenadas, él es muy útil porque para él uno puede escribir las ecuaciones de Laplace por separación de variables y la solución para la ecuación de Laplace para este sistema de coordenadas son conocidas y nos llevan a los llamados armónicos toroidales. Así que cada uno de estos sistemas que es usado para parametrizar un toro tiene su utilidad. Además de esto, la geometría de un toro, si uno quiere estudiar efectos de curvatura sobre una estructura, la geometría de un toro es muy útil por el hecho de que él tiene regiones donde la curvatura es positiva, aquí afuera, estas regiones de afuera del toro son regiones de curvatura positiva, tiene puntos donde la curvatura vale 0, exactamente arriba o exactamente acá abajo, y regiones donde la curvatura es negativa, que es esta región en la parte de adentro del toro. Entonces el toro, si uno quiere estudiar efectos de curvatura, él nos lleva desde una región de curvatura positiva hacia una región de curvatura negativa. Entonces es una estructura genial para estudiar efectos de curvatura sobre sistemas magnéticos. Además de esto, uno puede usar secciones de un toro para estudiar, por ejemplo, nanohilos curvos o nanotubos curvos. Entonces yo puedo tomar secciones de toros y decir que esto corresponde a un tubo cerrado al medio, ¿no? Así como si fuera, así, no sé cómo decirlo en español, pero la idea es que uno tiene que puede hacer cortes en un toro y estos cortes pueden nos llevar a nanohilos o nanotubos. Y
quanto mais aberto es el ángulo, cuanto mayor es el ángulo de abertura del toro, más recto sería la sección o el tubo o nanohilo que él representa. Así que aquí tenemos una otra utilidad para estudiar secciones de un toro. Entonces, los primeros resultados que obtuvimos en esto ha sido un estudio que hicimos buscando configuraciones de mínima energía. Partimos entonces de lo que ya era conocido para nanohilos cilíndricos. Entonces los nanonillos cilíndricos. Para nanonillos cilíndricos ya se sabía que las configuraciones de mínima energía que pueden minimizar la energía de un nanonillo cilíndrico son la configuración de monodominio en la dirección Z, una configuración de monodominio en la dirección XY, que en realidad no es un monodominio, sería una configuración del tipo cebolla en el plano, y la configuración de un vórtice en el plano. Si nosotros representamos la magnetización de esta forma, donde acá para el óleo la magnetización es lo que abre más complejo para este trabajo, nosotros hicimos la parametrización de la magnetización de la configuración onion de esta forma, donde la función f de phi es coseno elevado a q de phi, este q es un valor mayor que 1. Entonces uno puede mostrar, por ejemplo, que para Q igual a 7, la configuración onion me lleva exactamente a la misma interacción de intercambio, al mismo valor de la energía de intercambio que una configuración de vórtice. Entonces Q igual a 7 me lleva que el exchange del onion y del vórtice son iguales. ¿Ok? Entonces Q es siempre mayor o igual que 1. Y Q igual a 1 me lleva a esta configuración de un momento magnético puramente apuntando en la dirección XY. Bien, cuando uno estudia entonces la interacción de intercambio, lo más sencillo es estudiar por este sistema de coordenadas. La interacción de intercambio es de corto alcance y se puede hacer todos los cálculos ocupando este sistema de coordenadas. Sin embargo, para la interacción dipolar, el ideal es que uno ocupe este sistema de coordenadas una vez que se puede resolver la ecuación de Laplace para ese sistema de coordenadas. Así que estos dos sistemas de coordenadas se relacionan, uno tiene la relación, entonces se puede comparar directamente las cantidades físicas haciendo las debidas transformaciones de un sistema de coordenadas a otro. Cuando hicimos todos los cálculos y la configuración de mínima energía, entonces va a ser la configuración donde la suma de exchange más dipolar me lleve a menor energía total posible. Cuando se hace eso, se muestra, por ejemplo, que, perdón, pero yo creo que acá no se ve bien, pero para Q igual a 7, la energía del onion es exactamente igual a la energía del vórtice. Para Q mayor que 7, obviamente nosotros tenemos que la energía del onion va a ser mayor que la energía de un vórtice. Y Q menor que 7, tenemos aquí acá que la energía del onion es menor que la energía del vórtice. Entonces, no hace sentido estudiar configuraciones del tipo cebolla para Q más grande que 7. Después de esto, nosotros calculamos la energía para la interacción dipolar para cuando los momentos apuntan directamente en la dirección Z y en la dirección XY. Y vemos que la configuración de donde los momentos apuntan en la dirección Z siempre tiene más energía do que cuando la magnetización apunta en el plano. Por lo tanto, una configuración de magnetización de los momentos magnéticos apuntando puramente en la dirección Z no minimizan la energía nunca. Y finalmente nosotros hicimos un estudio porque hacer los cálculos para la configuración cebolla eran, desde el punto de vista numérico, había un costo computacional gigante. Así que nosotros fomos nos fijar cuál era el valor de Q que nos daba la menor energía de la configuración onion. Y comparamos esta energía con la configuración de monodominio en la dirección X. Y nos dimos cuenta que la diferencia de energía es muy pequeña. Y por lo tanto nosotros podríamos construir un diagrama de estados. Al invés de construir con la configuración onion, construimos con la configuración de monodominio. Y percibimos entonces que para nanotoros magnéticos,
configuraciones del tipo vórtice pueden ser estabilizadas para nanopartículas más chicas do que nanoanillos que tengan las mismas dimensiones. Si los nanoanillos tienen las mismas dimensiones del toro, uno puede demostrar que los nanoanillos magnéticos no sostienen el vórtice para dimensiones que los toros pueden sostener. Un poco después, nosotros comparamos estos resultados con microsimulaciones magnéticas y construimos un diagrama de estados muy similar, muy parecido, testando justamente las mismas configuraciones. Entonces, cuando hicimos con las mismas configuraciones, mostramos que efectivamente las microsimulaciones magnéticas nos llevan a un diagrama de estados que es muy parecido con el diagrama de estados previsto por el modelo analítico. Finalmente, si uno considera cáscaras toroidales, se puede mostrar acá, ocupando la teoría de Guide que yo mostré más un poco antes en el slide. Si uno escribe la magnetización en este sistema de coordenadas y toma la interacción de intercambio escrita como Guide lo escribió hace un tiempo, calculando las cantidades gamma y omega para el sistema de coordenadas toroidales, se llega a estas cantidades y se puede mostrar que efectivamente la densidad de energía de intercambio es dada por esta expresión. Si uno ahora testa configuraciones puramente en el plano, mira, nosotros ya habíamos visto que los vórtices son configuraciones que son muy estables en nanotoros magnéticos. E se nós probamos agora distintos tipos de vórtices? O vórtice que chamamos de vórtice toroidal, o vórtice que chamamos de vórtice poloidal e o vórtice que uno pode chamar de vórtice que nós chamamos esta configuração de tokamak-like, né? Como se fuera a configuração de linhas de campo magnético de confinador de plasma, né? Del tokamak. Então, quando estudiamos a interação de intercâmbio destas três configurações de magnetização, uno percebe efectivamente que en la región acá alfa consiste en el ángulo de orientación del toroidal, del poloidal y de la configuración tokamak. Entonces el alfa nos va a dar, por ejemplo, alfa igual a pi partido por 2 nos lleva a una configuración del tipo toroidal. Alfa igual a 0 nos lleva a una configuración del tipo poloidal. Y alfa distinto a 0 y pi partido por 2 nos lleva a una configuración del tipo tokamak. Entonces uno percibe, mirando eso, que las configuraciones de mínima energía siempre están por esta región, que es justo la región donde está el toroidal vórtice. Entonces uno puede mostrar que esta configuración es una configuración muy estable para nanopartículas magnéticas. Y acá, cuando está acá, la relación de aspecto entre el rayo interno y el rayo externo del toro está llegando muy cerca a 1. Esta configuración del toro, del poloidal vortex, empieza a ser más estable. Sin embargo, cuando uno hace los cálculos para la energía dipolar, uno percibe que la energía dipolar de la configuración poloidal, porque acá existe un divergente distinto a 0 de la magnetización y por lo tanto existe una interacción dipolar asociada a esto. Cuando nosotros calculamos la interacción dipolar, uno percibe que la interacción poloidal o la configuración poloidal siempre tiene más energía do que la configuración toroidal. Y por lo tanto, la configuración toroidal es siempre la configuración más estable de energía. Mas ya se mostró que en cáscaras curvas no se puede aparecer nunca configuraciones puramente tangenciales. Entonces nosotros buscamos como cambios, como desvíos de la magnetización de la configuración tangente, cambiaban la energía y mostramos efectivamente que esta configuración de toroidal vórtice debe presentar un núcleo como aparece en nanodiscos cilíndricos. Y nosotros comparamos acá las energías para el desarrollo de un núcleo y mostramos efectivamente que acá estarían el teta crítico para el cual
tenemos la menor energía posible. Entonces, este teta crítico corresponde básicamente a la región ocupada por el core del vórtice en un nanotoro magnético, en una cáscara toroidal magnética. ¿Ok? Y construimos ahí un diagrama de estados que muestra efectivamente los estados de mínima energía del sistema, donde acá estaría la región con core y una otra estaría la región sin core, que es cuando el rayo interno ya es mucho más chico do que el rayo externo. Entonces, cuando el rayo interno es mucho más chico do que el rayo externo, la configuración puramente tangente es una configuración que minimiza la energía. Estos trabajos que yo he presentado ahí han sido publicados anteriormente en estos papers, y hay un paper que nosotros publicamos también ahí en 2015 que describe las propiedades de esquirmios y vórtices sobre parábolas, nanopartículas magnéticas paraboloidales. ¿Ok? Bien. Seguindo adelante, ¿y qué podemos decir sobre los modos de reversión en nanotoros magnéticos? Si nosotros vamos buscar ahora modos de reversión, uno muestra que si el toro es suficientemente grueso, aparece una configuración de magnetización que es muy entretenida. Cuando nosotros tenemos una nanopartícula toroidal que es suficientemente gruesa y se aplica un campo en la dirección X, saturando el sistema, y va disminuyendo el campo hacia que el campo magnético sea cero, aparece una configuración de magnetización donde en las regiones de curvatura positiva aparecen configuraciones de magnetización del tipo vórtice, pero en las regiones de curvatura negativa del toro aparecen configuraciones de magnetización que son antivórtices. Entonces, la configuración remanente de la magnetización en un nanotoro es un par de vórtices y antivórtices. Y la gracia aquí es que los vórtices siempre se estabilizan en las regiones de curvatura positiva, mientras los antivórtices siempre se estabilizan en las regiones de curvatura negativa. Entonces, uno puede entender esto tomando la expresión del trabajo de Galilei para la interacción de la energía de Chaluzin-Moria inducida por la curvatura, y uno percibe efectivamente que esta interacción de Chaluzin-Moria inducida por curvatura nos lleva a que lo que minimiza la energía es una configuración phi tal que ela nos lleva a una configuración de vórtices donde la curvatura es positiva y nos lleva a una configuración antivórtex donde la curvatura es negativa. Entonces, uno percibe que efectivamente la estabilización de vórtice y antivórtice en regiones de curvatura positiva y negativa está directamente relacionada a la existencia de una interacción quiral inducida por curvatura. Podemos explicar esto de una otra forma comparando con los resultados de Yershov. Si nosotros miramos la parte de adentro del toro como siendo el encuentro de un hilo que tiene una pared head-to-head, y acá teníamos este otro hilo, entonces acá dentro, yo estoy intentando mostrar aquí lo que está dentro del toro. Entonces, la configuración que minimiza la energía acá en esta región central sería esta. Es como si tuviéramos dos hilos, uno con una pared de dominio head-to-head y este otro con una pared de dominio tail-to-tail. Sin embargo, en la región que está adelante, tendríamos que la configuración de mínima energía estaría asociada a dos hilos y tendríamos acá dos paredes de dominio del tipo cabeza con cabeza, head to head. Entonces, por eso, la misma idea de que existe una fase preferente de la pared de dominio en un nanovilo, podemos decir que existe una carga topológica preferente en los nanotoros que es inducida por la curvatura. Para corroborar esto, nosotros corrimos unas simulaciones en nanocilindros que tenían las mismas dimensiones del toro y mostramos que efectivamente no aparecen las configuraciones de vórtice y antivórtices que percibimos para el toro. Este trabajo ha sido publicado también en JAP en 2017.
Y una vez que teníamos estos resultados en manos, conversando con Nicolás Vidal y con Gabriel y Ricardo Gabriel Elías, decidimos partir para intentar mostrar eso en otras geometrías. Entonces, eligiendo trabajar con parábolas y sillas, nosotros queríamos demostrar efectivamente que dependiendo de la curvatura, si la curvatura es positiva o la curvatura es negativa, una configuración de magnetización de vórtice magnético u otra se estabilizan en el sistema. Entonces, tomando la energía escrita de esta forma, con una energía de intercambio más una energía dipolar que era dada básicamente como una anisotropía de forma, y parametrizando esta geometría de esta forma, donde C define si la curvatura es 0, si es más 1 o si la curvatura es positiva o si la curvatura es negativa. Básicamente este parámetro C define la curvatura del sistema. Con esto, nosotros estudiando la energía de configuraciones de tipo vórtice y antivórtice en parábolas y sillas, parametrizando la magnetización de esta forma, entonces estas fueron las configuraciones que estudiamos ahí. Nosotros mostramos efectivamente que para las estructuras con curvatura positiva, vórtices minimizan la energía cuando comparada con antivórtices. Los antivórtices es la línea roja y los vórtices son las líneas azules acá. Sin embargo, para estructuras con curvatura negativa, se muestra que el antivórtex es la configuración que minimiza la energía. Esta curva acá azul, que sube la energía y después baja, está asociada con la polaridad del vórtice, si apunta hacia adentro o hacia afuera de la parábola. Dependiendo de para dónde apunte el vórtice, la energía puede subir. Entonces, nosotros tenemos acá que la configuración de vórtice minimiza la energía para la parábola, para la curvatura positivas, y el antivórtice minimiza la energía para curvaturas negativas. Cuando uno testa acá si existe un rayo mínimo del core del vórtice, uno muestra que efectivamente existe un rayo óptimo para el core, el núcleo del vórtice, que tiene la mínima energía del sistema. Y cuando uno hace un recorrido de la energía en función de la curvatura, si vamos cambiando la curvatura desde menos 1 hacia 1 para las configuraciones vórtice, antivórtice y easy normal, una configuración donde todos los momentos magnéticos apuntan normal a la superficie, nosotros percibimos efectivamente que en las regiones de curvatura negativa, el antivórtice minimiza la energía. En las regiones de curvatura positiva, el vórtice minimiza la energía. ¿Ok? Y por lo tanto, nosotros podemos concluir que existe una selección de la carga topológica de un vórtice que es inducido por la curvatura del sistema. Curvaturas negativas prefieren winding number negativo, configuraciones del tipo antivórtice, y curvaturas positivas, configuraciones del tipo vórtice, prefieren estar hosted, estabilizadas en regiones de curvaturas positivas. ¿Ok? Y por fin, como último resultado a ser presentado, nosotros hemos estudiado también sistemas de domos que consisten básicamente de una hemisfera, un pedaço, un trozo de una esfera, que puede ser parametrizado en términos de un ángulo de abertura y de esta distancia A entre los bordes del domo. Si nosotros estudiamos ahora que la energía es dada por exchange más energía dipolar más energía de anisotropía, donde la exchange, si parametrizamos la magnetización como sugirió Galilei, la interacción de exchange es dada por esta expresión. La anisotropía podemos tomarla de esta forma, donde θ apunta en la dirección n, en la dirección normal a la superficie, entonces por lo tanto nós tenemos acá una easy surface anisotropy. Y al fin, la interacción de Chaluzis-Moria. Entonces, en este trabajo nosotros agregamos la interacción de Chaluzis-Moria, y la interacción de Chaluzis-Moria puede ser escrita también en un sistema de coordenadas curvilíneos y es dada por esta ecuación, que fue obtenida ahí por Kravchuk et al.
en 2018. Entonces, acá está la expresión para la interacción de Chladni-Moria en un sistema de curvatura. La gracia acá es que, claro, y nosotros podemos acá tomar que cuando θ igual a 0, la magnetización apunta en esta dirección, afuera de la superficie, mientras para θ igual a pi, la magnetización apunta contrario al vector normal. ¿Ok? Entonces la magnetización puede apuntar en la misma dirección del vector normal o en la dirección opuesta del vector normal. La gracia de trabajar en el sistema de Guide-Day es que ahora nosotros podemos tomar esta expresión, exchange, anisotropía y Choleshinski, y reescribir todo de una forma más sencilla y mostrar que efectivamente nosotros podemos tener acá una energía de exchange efectiva que es dada solamente por esta contribución y esta contribución. Y esto es exactamente lo que aparece cuando parametrizamos la magnetización en coordenadas cartesianas. Es una ecuación completamente parecida con esta. Podemos también tomar ahora una interacción que es una anisotropía efectiva, donde la anisotropía efectiva es este término que aparece acá. Entonces, y finalmente aparece acá la energía de Choleshinski-Moria efectiva, donde la interacción de Choleshinski-Moria se lleva un término que era un término de la energía de intercambio que está aquí incluido. Y la anisotropía existe un término que viene desde la interacción de Choleshinski-Moria y un término que viene desde la interacción de intercambio. Entonces nosotros tenemos que la exchange, anisotropía y Choleshinski-Moria efectiva son derivados de esta. ¿Y por qué nosotros escribimos así? La idea es que si escribimos así y asumimos que este vector epsilon que aparece aquí es proporcional a cantidad de gamma, donde gamma depende solamente de la curvatura gaussiana y curvatura media del sistema, o sea, una cantidad que está relacionada al vector de Choleshinski-Moria es proporcional a una cantidad que está relacionada a la geometría, nosotros podemos reescribir estas ecuaciones en términos de una intensidad de Choleshinski-Moria que puede ser transformada por esta cantidad y que la constante de anisotropía puede ser transformada de esta forma. Y esto nos lleva a ecuaciones mucho más simples. Y acá abajo nosotros mostramos el D efectivo de exchange y el lambda efectivo de exchange. Y nosotros podemos mostrar que efectivamente el D efectivo de exchange, ¿ok? Que es este D, ele crece con este ángulo θ. Y si nosotros volvemos acá a la figura, nosotros vemos que el ángulo θ, cuando él crece, la geometría se torna menos curva. Entonces mostramos acá que cuando la estructura se torna menos curva, el D efectivo crece, mientras la anisotropía efectiva disminuye en el sistema. Entonces nós tenemos cambios en la interacción de Choleshinski-Moria y anisotropía inducida por curvatura. Y haciendo esas transformaciones y tomando ahí la idea de que el núcleo de un isquímio es mucho más chico do que el sistema donde él está incluido, tomando esta transformación, uno puede mostrar que las ecuaciones que describen un domo magnético pueden ser reducidas a ecuaciones que describen un disco magnético. Y por lo tanto, nosotros podemos hacer simulaciones magnéticas de un domo a través de un disco. Nos podemos simular las propiedades magnéticas de un domo a través de un nanodisco magnético si nosotros ocupamos estas transformaciones. Es decir, la interacción de Choleshinski-Moria del disco es igual a una cantidad que depende de la curvatura, más la interacción de Choleshinski-Moria inducida por spin-orbit coupling. La lambda es la constante de anisotropía del disco. Si se transforma de esta forma, el más y menos es si tenemos un domo o un antidomo. Más es para un domo y menos para un antidomo. Entonces,
El lambda es la constante de anisotropía, se puede transformar de esta forma, y el rayo del disco se transformando a través de esta relación var-teta R, donde R es el rayo del domo. Entonces podemos efectivamente simular discos usando domos si tomamos estas transformaciones. ¿Ok? Cuando hicimos esta análisis entonces con microsimulaciones, acá nosotros mostramos cuál es la diferencia de energía que aparece en un domo y en un disco, dependiendo del rayo del isquímio. Entonces, cuando el isquímio tiene un rayo de aproximadamente 15 nanómetros, uno se fija que esta diferencia de energía es casi nada. Si el isquímio es grande, tiene un rayo ahí de 45 nanómetros, existe una diferencia de energía que hace aquí en el orden acá de los 13% aproximadamente, pero como isquímio en general son muy pequeños, tienen rayos muy pequeños, las aproximaciones que hicimos son buenas, entonces podemos simular efectivamente un domo a través de un disco. Y cuando hicimos esto, estas simulaciones son simulaciones que hicimos con discos que simulaban domos. Y cuando hicimos estas simulaciones de disco para domos, nosotros miramos que efectivamente las regiones donde un isquímio aparece en un domo son más grandes do que las regiones en sus contrapartes planares. Entonces, efectivamente, la curvatura, ella hace un shift, ella aumenta la estabilidad de isquímios en estructuras que tengan la forma de un domo, como si fuera una M-esfera. Este trabajo ha sido publicado recientemente en PRB, ¿ok? Y como perspectivas futuras, existe un interés muy grande en estudiar estructuras magnéticas curvas y ahora en este momento la gente está empezando a estudiar sistemas flexibles. Entonces, una vez que la curvatura cambia las propiedades magnéticas del sistema, si el sistema magnético es flexible, nosotros podríamos hablar de cosas del control de sistemas magnéticos por campo, de la forma de sistemas magnéticos usando campos magnéticos. Entonces, si yo aplico un campo magnético, yo puedo, por ejemplo, esticar o disminuir el tamaño de una espiral, como un ejemplo, si esta cosa es flexible. Además de esto, efectos de interface son muy importantes en física, en particular en sistemas magnéticos. Uno puede citar, por ejemplo, a interacción de Chelyabinsk-Morillas. Inicialmente fue descubierta como un efecto de interfaces. Y si esas interfaces son curvas, probablemente deben aparecer nuevos fenómenos que deben ser importantes en este tipo de sistema. Una otra clase de estructuras, de cosas que puede ser entretenido de estudiar en sistemas magnéticos curvos, es la dinámica de modos colectivos de la magnetización, como isquímios, vórtices, pares de dominio en estructuras magnéticas curvas. Y ahora ya hay un trabajo que muestra efectivamente que isquímios se pueden desplazar en nanotubos haciendo un movimiento en hélices. E, finalmente, efeitos de curvatura em sistemas antiferromagnéticos. Esto também pode ser uma coisa muito relevante para se estudar. Incluso, há grupos de investigação que já estão começando a trabalhar com este tipo de sistema. ¿Ok? Então, me gostaria de agradecer, não sei se ha sido muito corrido, eu preparei como 72 slides, mas me gostaria de agradecer aí a la gente que organiza el ciclo de seminarios de física de la materia condensada y al profesor Nicolás Vidal por su invitación para hacer la charla. ¿Okay? Muchas gracias ahí a todos por la paciencia y si tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario va a ser muy bienvenido. Bueno, le damos las gracias al profesor Waxon por esta interesante charla que nos ha brindado. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y si hay más de uno, puede... Bueno, Juliano levantó la mano, pues. Hola, Waxon. Muy entretenido tu seminario. ¿Me escuchan? Te escucho medio cortado. Ya. Mi pregunta va en relación a
simulación de los domos, tú haces un disco que hace unas transformaciones. Pero, ¿qué pasaría si simulara el domo? Directamente el domo. Ya. La gracia de simular los discos es que, en general, cuando uno escribe códigos de microsimulación para domos, existen algunos problemas. Por ejemplo, la anisotropía. Si uno va a poner una anisotropía que es una anisotropía que apunta siempre hacia afuera del domo, esto es muy difícil de incluir en códigos de micromagnetismo, una anisotropía radial aquí. Además de esto, la discretización del sistema hace con que los domos aparezcan cosas como estos bordes que están acá, y el sistema se queda un poco irregular, y puede ser que en las simulaciones aparezcan efectos asociados a esto. Específicamente, la idea de simular discos era evitar estas dos cosas. Nosotros podemos simular una anisotropía radial acá por una anisotropía uniaxial. Entonces, una anisotropía que apunta puramente en la dirección Z es similar a una anisotropía que apunta en la dirección radial en el domo. ¿Ok? Y además de esto, evitamos efectivamente efectos de discretización. Pero sigue teniendo problemas de borde. Sí, Borde sí. inferior. Acá en esta región. Entonces, la idea es que quizá, ¿no?, sea más sencillo hacer las simulaciones en discos do que en domos. Pero seguramente si hace las simulaciones en domos, tendrá y pone ahí solamente este D, este lambda, probablemente va a encontrar exactamente los mismos resultados que nosotros encontramos, probablemente para los discos. Yo creo que quien corrió las simulaciones ha sido Sebastián Castillo, y muy probablemente él corrió la simulación para domos también, pero yo no puedo afirmar con seguridad porque no estoy seguro. Pero Bueno, yo ahí creo podemos conversar porque yo hice para domos. ya, Que submetí. Así que podemos comparar después. genial. Gracias. Gracias, Juliano. Eugenio tiene la mano levantada. Ya, muy, muy interesante, muy completo el trabajo, además. Llama la atención cómo han cubierto prácticamente todo. Me quedó, sin embargo, no sé si me lo salté, quizás en la introducción estuvo, en la parte, en los materiales, o sea, porque veo que el esfuerzo es sobre todo en la parte de la geometría, lo cual es determinante. Pero mi pregunta es si hubo distingo en los materiales que se simularon y en particular la anisotropía cristalina, ¿cómo se manejaría en estos sistemas curvos? Okay. Gracias, Eugenio, por... mira, la mayoría de los trabajos que yo he presentado aquí son los parámetros magnéticos, son los parámetros para Permalloy. Siempre trabajamos con Permalloy, y en relación solamente a este último trabajo de los domos, nosotros pensamos en un sistema donde habría una anisotropía radial en el sistema. ¿Okay? Y todos los otros trabajos que fueron presentados para toros, para las parábolas, la anisotropía que estudiamos acá en las parábolas en realidad es una anisotropía de forma que viene desde la energía dipolar. Entonces, todos los trabajos que yo he presentado acá anteriormente fueron relacionados a Permalloy, materiales policristalinos, así que no discutimos efectos de anisotropía en ninguno de ellos. Solamente en este último, porque la anisotropía es un ingrediente que debe estar presente para que los Skillman aparezcan en sistemas magnéticos, por lo menos con spin-orbit coupling, ¿no?, que viene desde de interacción de interfaces. Aparte de esto, nosotros no trabajamos con anisotropía en ninguno. Y en realidad, yo creo que no conozco a ningún trabajo que ha discutido sistemas curvos con anisotropía. Todos los que conozco trabajan con sistemas curvos y la anisotropía que agregan ahí son anisotropía de forma.
Y Sí, bueno, era por eso justamente mi pregunta, porque probablemente no es nada de fácil incorporar anisotropía cristalina en estos sistemas curvos y cómo incluso conseguirlos experimentalmente es casi inimaginable, creo yo, al menos por ahora. sí, yo creo. Incluso este trabajo acá también es con hilos, Vs, estos hilos acá en forma de V son hilos de permaloy también. Ok. Y gracias, Eugenio. ¿Más preguntas? Me parece que Guido tenía la mano levantada, creo, ¿o no? Eh, Se fue el Guido. Baxon, yo tengo una pregunta. Bueno, la mayoría de los resultados que tú mostraste son básicamente resultados estáticos. Exacto. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú diste un ejemplo en la introducción de que si tú tienes un dispositivo tipo Racetrack Memory, en algún punto una variedad de dominio tiene que pasar por una región curvada. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría si esa región curvada tuviese alguna de las geometrías que tú mostraste que estabilizan otro tipo de textura? Por ejemplo, tiene una geometría tal que estabiliza, qué sé yo, una pared tipo vórtice, u otro tipo de textura que incluso puede ser topológica. Yo me pregunto si podría existir una transición de fase topológica cuando hay dinámica en el sistema. Es interesante la pregunta. No sé. Lo que yo he visto con dinámica, ¿no? Incluso yo he hecho dos trabajos con esto, Ujú. es con hilos encurvados y ahí tenemos la pared de dominio en hilos encurvados. Y uno muestra efectivamente que se recupera la caminada de Walker, ¿no? El sube y baja de la pared de dominio. Claro. Ok, pero si uno piensa que si tiene una estructura y cambia ahí la curvatura en la región curva, ¿qué pasa? No sé. Es interesante la pregunta. Ok. Muy, muy, Bien, gracias, Baxon. muy entretenido. Voy a pensar Sí, está interesante. y te cuento. ¿Alguna otra consulta? Felipe tiene una consulta, Felipe Brevis. Hola, hola, buenas tardes. Tengo dos consultas. Una era en la diapositiva, creo que 52. Una en la que mostrabas que por curvatura se formaba una estructura vértex y otra, y si cambiaba la curvatura era anti-vortex. Y mostrabas una curva, era otra, mm, pero es que había una asimetría, eso me llamó la atención, que había una asimetría en las dos curvas, no era esa. Esa. La Esta curva es, azul y la curva roja. ya. ¿Por, por qué debiese ser simétrico o no? Yo creo que no necesariamente. Yo creo, ahí principalmente por el hecho de que estas configuraciones están muy asociadas con la parametrización de vórtice que ocupamos, ¿no? Quizá la parametrización nos lleva a una energía que efectivamente no es simétrica en estas regiones. Incluso ahí, si nosotros agregamos otras formas de energía, debemos encontrar una curvatura óptima para el sistema, ¿no? Efectivamente, acá vemos que de la forma como está dado, la menor energía para un antivórtice es el -1 y la menor energía es para el vórtice es cuando la curvatura es 1. Ok. Así que si yo agrego, por ejemplo, una energía elástica, por ejemplo, debe haber una curvatura óptima para nuestro sistema. Pero esta simetría que aparece acá, yo creo que está mucho más asociado a la parametrización que ocupamos para el vórtice y antivórtice. Ok, muchas gracias. Y la otra consulta era por la Dialoshinsky-Morilla. Ustedes están trabajando con Permaloy, ¿cierto? Esos son los parámetros que utilizan. Sí, sí. Y utilizan Dialoshinsky-Morilla interfacial. No,
No, no sé si hablas del trabajo de toros o hilos. La antialusismoría que aparece ahí es una antialusismoría inducida por curvatura. Entonces, ella aparece en la energía de intercambio. No usamos antialusismoría interfacial, a no ser en el último trabajo. En este trabajo sí ocupamos la antialusismoría interfacial, que es esta cantidad que está dada acá por el vector D. Ok, sí. ¿Sí? Y acá aparece este término, viene de la curvatura. Entonces, la interacción de antialusismoría efectivo tiene un término que viene desde la interacción interfacial, más un término que viene desde la curvatura. Ok. Ok. ¿Y ahí consideran que eso está como sobre un sustrato? ¿O es solo el material? Solo consideramos el material, no consideramos el sustrato. Ok. Bien, muchas gracias. ¿Ya? De nada. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la pregunta. ¿Tenemos tiempo para más consultas? Si no hay más preguntas, entonces le damos las gracias nuevamente al profesor Baxon. Y aprovecho de dejar invitados a todos los presentes para que en 2 semanas más nos reunamos nuevamente con el doctor Fabián Dietrich de la Universidad de la Frontera. Así que, bueno, Baxon, de nuevo muchas gracias. Muy buena la presentación. Y a ver si alguien más se nos suma a los trabajos. Sí. Ya. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Nicolás, y a todos por la paciencia. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Chao, muchas gracias, Baxon. Buenísima la presentación. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao, que estén bien. Adiós. Chao, que estén bien. Buena tarde. Chao. Gracias.